Em, en- Muchas gracias. Bueno, ha sido todo un hermoso recorrido hasta este día. Y este día no solamente es el día de la charla de salvia morada y cómo nos afecta nuestra neuropsicología, sino que también es el 12 del 12, llegando a fin de año, donde muchos empiezan a hacer un recuento. Y en esos recuentos es que nos encontramos a veces un poco atareados, es como que queremos hacer todo antes que termine la hora, que toque la campana, que llegue el fin de año. Y en ese sentido, Salvia Morada puede llegar a señalarnos cómo hacer para que no nos eh, sobrepase la situación, porque a veces nos sobrepasa. Espérenme que no sé qué me está pasando, que no puedo pasar la presentación. Voy a salir, voy a escapar acá del modo presentar. La voy a tener que pasar así porque no me lo permite si no, pero se ve bien, ¿verdad? Bueno, aquí entonces vamos a hablar, como les decía, un poco sobre salvia morada. Y me gustaría que vayan mirando bien la imagen. Fíjense que esta es la inflorescencia. La flor es cada una de estas chiquititas. No sé si se puede ver la flechita. Es cada una de esas más chiquititas. Y todas juntas forman lo que se llama una inflorescencia en racimo. Se va abriendo desde el centro hacia la periferia. Y bueno, las flores más antiguas son las de los extremos y la más nueva es la del centro. Fíjense que las del centro conservan un tono amarillento en el centro, mientras que las que ya maduraron y están en los extremos, se empieza a perder ese color amarillo blanquecino y terminan siendo totalmente violetas, ¿sí? O lilas. Esto ya nos va marcando un ritmo en la coloración que a nosotros nos afecta. No olvidemos que cuáles son las memorias que tenemos del color violeta y las del amarillo y las del blanco, y esto cómo nos afecta a nosotros en nuestra psicología, cómo el color nos condiciona o nos habilita muchas veces a tomar una decisión, a avanzar en un proyecto, en hacer una compra. Fijémonos que cada una de las marcas que nosotros usamos tienen un color y con ello una influencia sobre nosotros. Entonces, yo parto, como siempre, en un aula se parte y en un consultorio de los conocimientos previos que contienen las personas. Y en este sentido, les voy a preguntar y pueden ir anotando ¿qué saben sobre la salvia morada o las plantas medicinales también? ¿Y qué saben sobre lo que la planta hace sobre nosotros? Como decimos, siempre entonces tenemos un conocimiento previo y esa es la puerta visible. Además, siempre nos pasa que sabemos cosas que no sabíamos, que las sabíamos, y esa es la puerta de atrás. Y como siempre digo también aquí en el consultorio, está bueno entrar por la puerta de atrás, porque cuando uno entra por la puerta de atrás, ve cómo son las cosas, cómo están funcionando, cómo se hablan, cómo se guardan, cómo las predispongo. Y ahí también podemos dejar ver si las cosas nos gustan o no nos gustan. Salvia morada es una planta que existe hace cientos de años y podríamos decir en su grupo vegetal millones de años. Es una planta que está en la puerta de atrás hace mucho más tiempo que nosotros en el planeta. Y esta composición de la morfología botánica, ahí ya podemos ver la hoja, es una hoja simple, ¿sí? Un solo fascicular, una sola lámina foliar de color verde oscuro intenso y es coriácea como un cuero, es dura eh, y va creciendo sobre tallos leñosos que se extienden, se alargan y caen. Son flexibles y largos, arrastrándose por el suelo y muchas veces estos tallos cuando tocan bien el suelo, enraizan. Yo les quiero meter bien adentro de la planta porque así es como empezamos a entender que la morfología botánica ya nos está dando un montón de información que se refleja de pronto en nosotros.
Entonces, vamos metiéndonos de a poquito en este recorrido que va desde la ciencia, que nos puede explicar la morfología de la planta desde adentro, como en este corte histológico, un corte del tejido vegetal, y luego teñido también, y se saca una foto, y ahí tenemos eso, que son las células vegetales. Y cómo esto va actuando en la farmacobotánica, en la homeopatía, en la química y la física, y también en los campos morfogenéticos. Creo que de todo lo que dice ahí, lo que tal vez sea menos conocido es lo de los campos morfogenéticos. Pensemos que cada una de estas células tiene un montón de electrones y demás moléculas que se están moviendo porque ocupan un lugar en el espacio dinámico. Ese movimiento que se va dando es el que nosotros podemos percibir, y a través de eso se comprueba que existe la materia en esa mínima partícula cuando genera un campo alrededor. Toda la materia, cualquier organismo, cualquier materia, genera un campo alrededor, y eso se denomina campo morfogenético, y ese campo puede ser tan grande o tan pequeño como nos podamos imaginar, dependiendo de la materia en sí y de su frecuencia vibracional. Ese campo lo tenemos nosotros, lo tienen todas las personas que nos rodean, los animales, las plantas, las casas y también las ideas. A veces cuando tenemos ideas nosotros podemos percibir cosas a nivel interno en el cerebro. Entonces a nivel micro, cada espacio también tiene su campo morfogenético, y volvernos sensible a esto no es ningún don, sino que es una metodología, una estrategia que nosotros tenemos que ir desarrollando en medida que nos interese para volvernos más sensibles al entorno y también más eh, activos en la percepción, y no atribuir esa percepción a factores qué sé yo, algo así como inexplicables o misteriosos. No hay nada de misterioso en que un electrón se mueve y genera un campo, y ese campo se percibe porque genera una vibración como el sonido, ¿cierto? Entonces, este recorrido va a ir por estos lugares, y les pido que vayan teniendo en cuenta entonces las flores, las hojas, los tallos, este corte histológico, esta figura que me muestra por dentro a la planta, y también la energía que mueve por dentro cuando nosotros podemos volvernos un poco más sensibles en cuanto a su constitución molecular. ¿Qué es la salvia morada? Entonces, un arbusto que podemos verlo distribuido en toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, una planta muy frecuente, silvestre, de la familia de las verbenáceas, así se llama el grupo que las contiene, a las que comparten características similares, con más de 900 especies, con propiedades medicinales muy documentadas. Ahora lo vamos a ver. Se identifica por las características que tuvimos hablando. Bueno, ahí tienen una imagen de cómo la podemos llegar a encontrar. Aquí está el tallo erecto. Luego, cuando crece un poco más, empieza a curvarse y a apoyarse sobre el suelo. Y lo que tienen de este otro lado de la foto es una imagen, una foto también, pero de el dibujo científico de la planta. Esto se hace, si nosotros pudiéramos, fíjense, si pudiéramos verlo de frente, de cerca, con una lupa, podríamos ver que la planta en sí tiene este dibujo realizado con puntos, un punto al lado del otro. Y esos puntos son los que van constituyendo una imagen muy fiel. Por eso ayuda, cuando yo quiero identificar una planta, buscar el dibujo científico y comparar con lo que estoy viendo. Vamos a ver que la imagen es exactamente igual a esto porque se trabaja con una lupa y unos lapicitos muy finos que van haciendo punto por punto, manual, me refiero a un dibujo manual, termina siendo esto, el dibujo científico de la planta. Y me ayuda a identificarla, como les decía, la inflorescencia, este racimo constituido por las flores, que son estas tubulares, que van a terminar pareciendo de a poquito a un conejito, por eso de la familia de las verbenáceas. Ahí está la planta completa, como les decía, cuando empiezan a curvarse las varas con las hojas y las flores, y crece así en el campo, en descampados. Está ahí creciendo en humedales también, anda muy bien con suelos anegadizos. Las flores crecen en la axila de la hoja,
¿sí? Y después cuando son fertilizadas, constituyen este fruto también tubular donde aloja las semillas. Cuando nosotros comparamos la estructura botánica de una planta y les pido que se metan ahí adentro y que revuelvan con todo lo que a ustedes les puede estar pasando ahora, el 12 del 12 del 2025, fin de año, próximo a las fiestas, cerrando informes, hablando con muchas personas por encuentros, reuniones, etcétera, vamos a encontrar un patrón adentro nuestro, o un reflejo de lo que es la planta en sí. Y aquí su comparación. Esto es una manera de utilizar a la naturaleza para nuestro reflejo y poder vernos a través de ella. Entonces, ¿qué hay en este cuadro comparativo? Los atributos de la planta a nivel botánico y qué puede estar reflejando en nosotros. Por ejemplo, las hojas opuestas y la textura, esta coriácea, puede estar hablando, porque opuesta es cuando yo tengo el tallo y crece una para un lado y la otra para el otro. Si de pronto me detuve en esa constitución, tal vez está hablando de equilibrio entre dar y recibir, porque esa estructura puede estar reflejando, por ejemplo, una balanza. Entonces, esas son algunas de las cosas que pueden estar manifestándose, el equilibrio entre dar y recibir, o la falta de equilibrio entre dar y recibir. Hablar de los cloroplastos, al que le llamó más la imagen esta del corte histológico, los cloroplastos y el color, la capacidad de fotosíntesis y la vitalidad celular, la energía, la capacidad de recuperación, porque son las células estas las que están produciendo el alimento en el órgano vegetal. Y así, cada una de las constitución de la planta en sí va a estar reflejando algo en nosotros. Por eso es interesante cuando miro una planta, y también en el reino animal, pero hoy no es el tema. Estoy habilitando ahí a dos personas que están entrando, perdón. Eh, eh, es interesante prestar atención a qué me llamó la atención de esa planta, de ese árbol, de esa flor. Sí me llamó la atención el color, el perfume. Fíjense la cuestión de los aceites, porque es una planta aromática por excelencia. Tiene presencia de compuestos como el linalol y el citral, que ahora los vamos a ver, y estos trabajan a nivel de regulación emocional vía olfato. Entonces, eso es lo que nos va a permitir trabajar los estados de estrés, los estados de ansiedad. La planta tiene una influencia muy fuerte. Entonces, la combinación de los colores, los perfumes, la morfología, pueden indicar que tenemos ciertos estados de ánimos en cuestiones vinculares, en cuestiones internas, individuales, y que se van a ir viendo reflejados también en medida que me voy prestando atención a mí. Entonces, cuando miro una planta o me expongo a ella o creo que es tal vez la planta medicinal que necesito, eh, en ecosanación hablamos de que la planta y nosotros empezamos a recorrer el mismo camino, encadenándonos o enlazándonos, mejor dicho, de manera tal que nos complementamos en esa interacción mutua de ayuda entre la planta y la persona con la planta, porque van juntas. Cuando consumo una planta, está bien interesante que sea una planta nativa que yo pueda cultivar, que se encuentre en mi patio o cerca de mi casa y pueda llegar nada más y nada menos que a su campo morfogenético. Poder ver la imagen ya habilita en nosotros el acercamiento a su campo morfogenético. Por eso también me interesaba que vayamos viendo, porque es importante tener conciencia de todo lo que significa la materia en sí y la energía que ésta emite. Y bueno, acá la imagen de la flor como metáfora, lo violeta trae lo profundo. Recién les preguntaba con qué conectaban, por ejemplo, la ropa de los obispos. Por algo usa el color violeta profundo este, y el blanco que atrae lo posible. Y me quiero ir quedando con algunas cosas a medida que vamos avanzando con la charla,
esta imagen de la flor como metáfora. Lo violeta trae lo profundo y lo blanco lo posible. Más allá de todo lo que nos haya podido llamar la atención, contemplar esto y qué parte de nuestra historia necesita ser vista profundamente con el violeta y qué gesto concreto puede limpiar o reparar eso que necesita ser visto, nombrado. Es como un tips que yo indicaría tener en cuenta ahora, ¿no? A fin de año, donde podemos estar atravesando situaciones que no tenemos claridad para resolver y que la velocidad que agarra el año en esta época tampoco contribuye a que sepamos generar la pausa, plantearnos una distancia de esa dinámica tan efusiva que tiene el planeta en esta época del año. Y para eso, bueno, fíjense esta imagen, una comunidad de Yabotí, una comunidad en Biá, que está teniendo su planta en la aldea, creciendo naturalmente, y cómo se detienen a jugar, a sentir, se ríen entre ellos. Estas cosas son las que propicia la planta también. Estamos sintiendo todos ahí y esos efectos empiezan a actuar en nosotros, porque después de haberla sentido bien perfumada, nos fuimos a recorrer unos senderos y la verdad que el estado de ánimo que se adquirió fue de relax, de disfrute. Entonces, ¿por qué no tomar la esencia en su aroma y salir después de caminata? Que nos impregne y nos inunde para poder disfrutar un poquito más. Y si no tengo acceso a la planta, después comento eso, saber que con el hecho de mirarla empieza a actuar en nosotros, así como cuando miro una película que no tengo contacto directo con ningún actor, pero me transmite sus emociones. ¿Cómo no lo va a hacer la foto de una planta que tiene tantas propiedades como estas? Efectos hipnosedantes, hipoglucemiantes, perdón, antijaqueca, desinflamante. Entonces hay bastantes, ya vamos a ver muchos más. Entre los usos de la planta esta y los estudios que los avalan, hay numerosas investigaciones, muchas investigaciones, y entre esas investigaciones de hoy en día, acompañados por tantos recursos de inteligencia artificial, aparecen este tipo de gráficos que analizo numerosas investigaciones sobre Lipia alba, que es su nombre científico, y qué palabras en torno a esas investigaciones resaltaban más. La principal es la palabra anestésica, ¿sí? Que funciona como anestésica, relajante, que disminuye la ansiedad, que trabaja la sedación. Y por tanto, cuando yo me relajo bueno, estamos en un periodo, en una era donde relajarse implica a veces consumo de sustancias como estas, sustancias beneficiosas, ayudan o colaboran a la recuperación, a la restauración de nuestros sentidos y de nuestros sistemas. El cortisol es otra palabra que resaltó mucho en las investigaciones. Sabemos que el cortisol es el que viene a dar la contrapartida a la serotonina, la oxitocina, las hormonas que indican, tranquilo, relájate, está todo bien. Bueno, el cortisol dice todo lo contrario, dice, vamos, que acá se está por poner difícil. Entonces, el cortisol activa mecanismos, como ya sabemos, que se habla mucho hoy en día de esto, de movilidad, de disparo, de huida o de ataque. Bueno, y después saltaron otras palabras muy importantes como el citral, que es uno de sus principales compuestos activos, el estrés, el aceite esencial y, bueno, por supuesto, la palabra lipia alba. Estos aceites esenciales y las hormonas que regulan los estados de ánimo, como la serotonina, trabajan en conjunto. Y dije, hoy comentaba con un colega, decía, yo nunca creí mucho en lo de la aromaterapia hasta que me puse a investigar un poco cómo trabaja a nivel genético. Resulta que el sistema que tenemos en el núcleo de cada una de nuestras células y sobre todo en las células que constituyen la corteza prefrontal, esta parte del cerebro que tenemos aquí, que es la que trabaja todas las situaciones actuales, todas las, todo lo que tiene que ver con mecanismos
de pensamiento dinámico, tiene una receptividad especial a la serotonina, pero no solamente a la serotonina que genera el mismo sistema celular de neuronas, sino que cuando el aceite esencial es inhalado y activa el bulbo olfatorio, este desencadena una respuesta a nivel genético donde le indica al ADN que siga produciendo más serotonina. Entonces, los aceites esenciales, la aromaterapia, viene a hacer esto, a decir, bueno, el que quiere un poco más de detalle lo puede ver con esto, la acetilación. Se le agregan grupos acetilos principalmente a las histonas, es una parte del ADN que hace que el ADN se abra. Cuando el ADN se abre, la maquinaria de transcripción se agarra del ADN y empieza a transcribir, ¿sí? Y la transcripción es el momento a través del cual el ADN empieza a mandar señal para que se produzcan las proteínas y las hormonas. Entonces, si el ADN está cerrado y comprimido, que es lo que ocurre cuando hay metilación, que ya voy a indicar, ya voy a comentar cuándo ocurre esto, no hay transcripción. El ADN se cierra y la maquinaria que se quiere agarrar ahí para la traducción y transcripción no puede agarrarse, no puede meterse adentro de las moléculas que constituyen el ADN en sí y tienen la información. Sin embargo, inhalar los perfumes, las esencias de Lipia alba o de salvia morada promueven todo lo contrario. Acetilación abre la cromatina, que es un estado del ADN mucho más laxo, permite que se una la maquinaria de transcripción y habilita programas para el aprendizaje y el remodelado a través de la serotonina, la oxitocina y hormonas que dicen relájate, y esto indica que los procesos de aprendizaje se dan en estados de relajación. Y aunque parezca poco ortodoxo, más de una vez le digo a mis alumnos, el viernes se toman una cervecita y se ponen a charlar de estos temas que estamos viendo en el aula. Chárlenlos como si estuvieran revisando una revista en una sala de esperas. Con ese grado de relajación está comprobado que aprendemos mucho más. En cambio, cuando ocurre la metilación, que comprime el ADN e impide que la maquinaria de transcripción se meta y haga su trabajo, es cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos amenazados. Por eso es común que en esta época del año, bajo tanto estrés, nuestro ADN se cierre, ¿sí?, en el núcleo celular y no ocurra el mecanismo que habilita nuevas ideas, que habilita la creatividad, la inspiración. ¿Por qué? Porque el ADN no está transcribiendo, por lo tanto no hay opción a serotonina y demás hormonas de relajación y bienestar, y la que queda disponible, ¿quién es? El cortisol. Y el cortisol que dice, nos vamos o ataca. Entonces, esas son las cosas que pasan a través, acá tenemos un poquito más graficado, aquí están en plena sesión trabajando con todo lo que es la aromaterapia. Aquí están todos los mecanismos bien explicados, esta cuestión de genes asociados a la aromaterapia, que a través de la metilación perdón, de la acetilación se abre, fíjense, aquí está un segmento del ADN bien expandido, donde se meten las proteínas que transcriben y terminamos teniendo, por sobre todas las cosas, a través de la relajación, neurogénesis y neuroplasticidad, o sea, la posibilidad de la reproducción y el desarrollo de las neuronas, por un lado, y de nuevas conexiones neuronales, porque la inspiración y la imaginación no crean que va por otro lado, es porque estamos teniendo un ejercicio de lo más ameno para el cerebro, cuando nosotros empezamos a imaginar algo y luego lo tratamos de llevar a la práctica. Entre estos estudios, porque lo único que estoy haciendo es mostrarles estudios que avalan por qué Lipia alba o salvia morada es buena, también hay otro donde
Se trabajó con una base de 435 artículos que nombraban a Nipia alba, finalmente se seleccionaron 52, esto es en Brasil principalmente, donde 9 de las 10 principales instituciones de investigación son brasileras, con esta, la planta esta, que también recibe el nombre de toronjil o falsa melisa. Los estudios realizados han derivado en más propiedades todavía. Fíjense que hablábamos de antijaquéquica y otras cosas. Bueno, aquí fíjense, efectos neurofarmacológicos. Sedantes y anestésicos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, analgésico, inhibición de la conducción nerviosa, potencia dendritogénica y actividad anticolinesterasa. Todas propiedades que propician la relajación, el aprendizaje, el bienestar y es como una cosa así de calibrar. Cuando uno dice, bueno, tantas cosas, entonces, ¿qué está? Está calibrando el sistema. La planta esta, cuando me pongo en contacto con ella, empieza a ordenarnos. ¿Por qué? Porque nos dice, a ver, para. Y empieza ahí el chequeo a través de los distintos principios activos como el linalol, el citral y el carbone, que ahora vamos a ver cómo actúan cada uno de ellos. Como siempre, yo en mis presentaciones les dejo cositas para que vayan leyendo después. Por eso todos los que se inscribieron o los que estén interesados se unen al grupo de WhatsApp, como les dije ahí que les mandé el link y que está en el chat, y ahí van a poder unirse porque ahí después voy a manejarme directamente con el grupo, porque se puso grande el grupo, y mandarles la grabación y la presentación para que lo puedan ver. Pero aquí esta filmina habla de la medicina tradicional y cómo hay tanta evidencia que va corroborando los trabajos que se están haciendo a nivel de fitomedicina y cómo tenemos con esta planta un verdadero arsenal terapéutico con muchísimos principios activos. Entre ellos destacan la carbona, el citral, el linalol, el geraniol y el limoneno. Cada uno de esos tiene una acción a nivel del metabolismo y una influencia a nivel neuropsicológico. Todas, como ven aquí, y al final de la presentación está en toda la bibliografía que he utilizado, todas están respaldadas por investigaciones científicas que hacen esta conexión, cómo trabajan a nivel metabólico y cómo influyen en nuestro comportamiento, porque eso no aclaré, ¿qué es la neuropsicología? ¿Por qué se diferencia de la psicología pura? Porque aquí, a través de los procesos que pasan a nivel neurológico, ¿sí? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, se traducen en comportamiento determinado. Y la conexión es, podríamos decir, lineal. ¿Cómo interrumpimos esa linealidad en ecosanación? Hablando de los 35 sentidos que tenemos y cómo las diferentes maneras a través de las cuales nosotros interpretamos la realidad con los sentidos que tenemos se ven influenciadas en nuestro comportamiento. Por eso es interesante analizar qué me está pasando, cómo veo la realidad que me envuelve. Bueno, vamos a ir uno por uno entonces. Carbona es un monoterpeno que regula la actividad enzimática y protege al hígado frente al estrés oxidativo, o sea, tiene efectos sobre el hígado. ¿Y esto en qué se traduce a nivel neuropsicológico? Actúan los receptores GABA, actuando sobre los sitios de reconocimiento en el sistema nervioso central y mostrando efectos sedantes y anticonvulsivos. Fíjense que qué importante es que el hígado se encuentre saludable. Para eso hay muchas otras plantas más que vamos a ir viendo durante todo el 2026. La imagen que se pueden hacer, que aquí tengo que agradecer públicamente a mi hermano Jonathan, que se dedica a estas cosas y me ha colaborado tanto en esta presentación. Carbona actúa como un moderador que baja el volumen de la actividad cerebral excesiva, ayudando a mantener un equilibrio. A veces estamos pasados de vuelta y el hígado no funciona bien. Bueno, acá ya empezamos a ver por qué. Algunas conexiones, ¿no? El citral. El citral a nivel de metabolismo es un aldehído con fuerte acción antimicrobiana y antiinflamatoria, además de potenciar la capacidad antioxidante. Recordemos que lo antioxidante que está tan de moda hoy en día
y decimos esto es antioxidante, consumilo, lo que hace es una limpieza profunda de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas que intervienen en el metabolismo, en las cascadas metabólicas nuestras o biosintéticas, interrumpiendo. Los radicales libres son los contaminantes de nuestro cuerpo y los antioxidantes los toman y los eliminan. Entonces, por supuesto que cuando decimos antioxidante estamos diciendo antitumoral, anticancerígeno también. La neuropsicología del citral actúa y modula la actividad del sistema límbico, generando un efecto ansiolítico y relajante. Favorece la inducción del sueño y la reducción de la ansiedad. Por eso es tan importante hablar de antimicrobiano y cómo esto ayuda en la relajación. Y bueno, aquí entraríamos en otro tema que son todos los parásitos que nos mantienen tan alertas a veces y atacando algunos órganos. Esto simplemente tiene el efecto de poder interaccionar en nosotros para señalarnos cuál es el órgano que no está funcionando bien y ahí de vuelta me voy a la neuropsicología para comprender cuál es la función de ese órgano sobre el sistema nervioso central, que eso es lo que estamos haciendo aquí al hacer este puente entre el metabolismo y la neuropsicología, para comprender por qué ese comportamiento y ese órgano no están funcionando bien. Vienen a ser nuestros pequeños maestros que están adentro nuestro, nada más y nada menos. La imagen, entonces, pensar, como dice aquí en el dibujo, que el citral es un interruptor suave que ayuda a pasar de estar alerta al descanso, ¿sí? Sin culpa, sin problemas. ¿Por qué? Porque es necesario para poder conservar la salud que tanto anhelamos. El linalol, y aquí ya estamos hablando de compuestos, queda un poquito más arriba la imagen, o compuestos aromáticos, ¿sí? Influyen en la bioenergética mitocondrial. Recordemos que la mitocondria es una organela dentro de la célula que produce energía, reduciendo el estrés oxidativo y la inflamación. Tiene una acción ansiolítica y también tiene una acción neuroprotectora. Mejora la memoria, la regulación emocional, se asocia con la reducción de la ansiedad y mejora la calidad del sueño. ¿Mm? La imagen que podemos hacer es el puente entre, por ejemplo, como la imagen aquí, entre los dos hemisferios cerebrales, un puente que va a ordenar la lógica con la intuición, el que va a darnos la pauta de cómo empezar a tomar mejores y más sanas decisiones, ayudar a dormir mejor y pensar con serenidad. Ese es el linalol. Todos estos compuestos están adentro de salvia morada. Geraniol es otro compuesto aromático de los que nos van a dar la sensación de estos perfumes tan relajantes. Trabaja sobre el metabolismo y la peroxidación lipídica, protege frente a procesos degenerativos, neuronales principalmente, y en neuropsicología habla de la plasticidad neuronal. Cuando yo tengo bien el sistema neuronal, al funcionar de manera relajada y sin presión, es el que nos permite llegar a nuevas ideas. Fíjense todas las ventajas de estar relajados, de estar bien. Y lo que más hace esta planta, la cual he estado experimentando junto a un equipo de personas que se han predispuesto, genera eso, una relajación completa en todo el organismo. Cuando tomamos una, a veces dos o tres tazas de este té, no recomiendo tantas, menos seguidas, porque produce, la verdad, una bajada del sistema metabólico y una relajación muy profunda. Y más allá de poder descansar, sabemos que las dosis tienen que estar reguladas. Entonces, una taza antes de ir a dormir de esta infusión, la verdad que va a hacer todos estos efectos y más, porque cuando todo trabaja junto, sabemos que la suma de las partes siempre es más en los sistemas orgánicos como el nuestro. Y el geraniol, trabaja como un escudo que cuida las neuronas y le da más flexibilidad para adaptarse. Finalmente, el limoneno, otro compuesto aromático, ¿sí? Que trabaja a nivel del metabolismo como antioxidante, antiinflamatorio, inmunomoduladora y a nivel neuropsicológico mejora el ánimo y reduce el estrés, además de potenciar la protección frente al deterioro cognitivo. Esto se está utilizando en algunas de las tantas investigaciones. Está bien claro que el limoneno
de la salvia morada o Lipia alba se está trabajando para recuperar todo lo que es el desgaste neurocognitivo, las enfermedades en edades avanzadas, donde empiezan a deteriorarse las funciones cognitivas. Y la imagen que sugiere la bibliografía es que es como un rayito de sol que ilumina el estado de ánimo y ayuda a enfrentar el día con energía positiva, a transitar el día, diría mejor. Y bueno, recordemos a esto, esta comparación con el sol, de todos los efectos positivos que el sol tiene en nuestra vida, y ahí, bueno, traerlo el sol y empezar de nuevo a exponernos esos 20 30 minutos todos los días. En conjunto, la planta de hoy, Estrella Lipia alba, aumenta la serotonina, potencia el sistema GABA, donde el sistema adrenérgico está disponible para que funcione bien la corteza prefrontal, que funcione de manera dinámica y nos permita llegar a los mejores pensamientos, a las mejores ideas de manera relajada. Y además siempre, siempre reduce la inflamación, y no solamente de las células internas, de los órganos internos, sino que también a nivel epitelial, esto de acumular líquidos, de sentirnos hinchados, ayuda muchísimo a disminuirlo. Entonces, cuando les pedía que pensáramos en la planta y en su morfología, tal vez no nos imaginábamos este nivel de profundidad. Sin embargo, el bienestar, cuando uno dice, salí a caminar, estuve sintiendo el perfume de las plantas, había plantas aromáticas, plantas medicinales, volví y me siento bien. Es porque todo esto está pasando adentro nuestro en tanto y en cuanto nosotros posibilitemos estas situaciones. Por ahí uno dice, bueno, acá está la planta, ya está. No, señor. La planta sola no va a hacer el trabajo. La planta, junto con nuestra colaboración y nuestra predisposición, es que va a empezar a interactuar. Y por eso sigo insistiendo en que empezar a mirar la imagen de la planta, que ya transmite un montón, ni que hablar de los aceites aromáticos o del consumo de la planta en sí, va a traernos un montón de acciones o de situaciones a nuestro comportamiento. Acá esta filmina también se las dejo para que lean en sus momentos de estudio, y hablar de la evidencia científica de cómo trabaja en la memoria, en la cognición, y esta tiene una repercusión sobre la neuroprotección. Sería algo así como poder centrar la vista en un paisaje como este, que, bueno, aprovecho para saludar a mis amigos, hermanos de La Espiral en Cerro Corá. Esto es la Reserva Regenerativa La Espiral, y cuando miramos un paisaje así, uno se relaja mucho, ¿no? Es como estar allá, 1 de enero, ya el año nuevo, tenemos todo por hacer, está todo disponible, pero a veces damos 2 o 3 pasos y nos resbalamos acá abajo con una piedra y ya nos caemos. El 2 de enero ya nos empezamos a movilizar con tal vez algo que no nos habíamos imaginado, con un golpe inesperado. Ahí, ahí, Lipia alba y todo lo que hablamos, que no todo depende de la planta, sino también de nosotros, es lo que tenemos que empezar a tomar e incorporar. Yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo puede ser que las plantas que están ahí todo el tiempo no las incorporemos desde su morfología, su función, su función ecosistémica a nuestras vidas como maestras por el solo hecho de estar? La planta en sí, por el solo hecho de estar y mostrarse, nos está dando tanta información para nuestro bienestar que las pasamos por alto. Ni que hablar si camináramos, bajáramos por el sendero, nos metiéramos en el monte, en la selva, en el cerro. Cada espacio en ese paisaje y en nosotros tiene un grado de dificultad y también de beneficio, de bienestar. Entonces, bueno, meternos al agua ni que hablar. Empezar a ver y a leer a los paisajes, a nuestro paisaje interno, que nos trae tanta información para terminar diciendo, por acá este es el beneficio, este es el bienestar, esta es la manera. Bueno, cuando me meto más en profundidad, caminando por esos senderos, podemos llegar a encontrar esto, cosas un tanto extrañas, una vara floral de una bromelia donde estaba completamente llena de hormigas. Ahí, ¿qué hago? ¿Me asusto o se reduce la ansiedad?
me quedo en alerta o mejora el sueño. Tengo un descenso de la tensión o me sube la presión arterial. Estas cosas que regula Lipia Alba son las cosas que a nosotros nos pasan independientemente de las plantas. Son las cosas que por el simple hecho de tener un corazón, dos pulmones, cuatro extremidades, la mayoría de nosotros, por el solo hecho de vivir y despertarnos y luego irnos a dormir, empezamos a experimentar. Elevar o bajar la ansiedad, por ejemplo, que trabaja, por ejemplo, en un 43% esos aspectos y están comprobados, tiene que ver con cómo yo bajo la ansiedad. ¿Qué están haciendo estas hormigas? Están libando, están tomando los néctares que libera la vara floral para que no se coman los pétalos y sí se tomen el azúcar. Fíjense que está lleno de hormigas, pero las flores están intactas. Entonces acá a mí me viene una pregunta. ¿Qué doy? ¿Qué recibo? ¿No? En ese equilibrio tal vez de las hojas que crecen opuestas, ¿eh? En el equilibrio del dar y el tomar. ¿Cómo interpreto la realidad? ¿Lo recibo como una amenaza? ¿Lo recibo como una dinámica ecosistémica en perfecto orden? ¿Cuál es la interpretación de lo que me está pasando y de lo que la naturaleza me está mostrando? En este caso, algo bien impersonal, una vara floral con hormigas, pero tal vez puede ser un grupo de personas, el grupo de personas que nos va a esperar ahora a fin de año en nuestras eh, mesas navideñas, en nuestro fin de año, en nuestras reuniones de final de año. Disculpa, estaba poniendo a cargar la computadora. Estas cuestiones las vamos a poder ver reflejadas también en los laboratorios y en sus aplicaciones prácticas. Hablaba recién de la infusión, pero también podemos hablar de la planta seca para poder por ejemplo, espolvorearla arriba de una comida. Ungüentos y cremas también trabajan muy bien. Y la experiencia completa, que para los que están en posadas, ya saben que pueden venir al parque rural y visitarlo para poder identificar a la planta, tomar sus infusiones, hablar del botiquín y cómo esta planta se combina con otras, o también el taller de cultivo para poder tenerla en casa. Estas cosas vamos a estar trabajando, ya les cuento a los que están en Posadas, en un voluntariado en el parque rural, donde vamos a estar aprendiendo de cada una de estas plantas, cómo ellas afectan sobre nuestra neuropsicología. Y hasta acá llegamos con esto de tratar de interpretar lo que ocurre en la naturaleza y lo que nos ocurre a nosotros. Como dije al principio, tal vez iban a empezar a anotar y en esas anotaciones tener en cuenta qué me pasa a mí y qué me llama la atención de salvia morada. Si vuelvo aquí al principio y les pido que miremos de nuevo la planta, las hojas, las flores, y tratamos de ver dónde esto se refleja en mí, qué aspectos de mi persona me traen. Por ejemplo, les podría pedir que miren la planta y cerremos los ojos. Un segundo, ¿no? Los que se animan pueden mirar la planta, cerramos los ojos. ¿Dónde me toca? A qué lugar me lleva? ¿Qué palabra evoca en mi mente? ¿Qué persona aparece? Cualquiera de todas estas cosas o más ya es un indicio de con qué me conecta Lipia Alba. Y en eso aparece la tarea que les voy a proponer. Una cuestión, una serie de preguntas a nivel metacognitivo para poder ir pensando sobre lo que pienso en lo cotidiano. Y como guía, tres preguntas iniciales. ¿Qué parte de mi vida se siente violeta ahora? O sea, intensa, dolorosa, profunda, como gusten. ¿Qué parte necesita un gesto blanco? Limpieza, permiso, inicio. Recordemos esto de que a fin de año tenemos las celebraciones, las fiestas, y muchas veces olvidamos que esto es parte del cuidado. Nosotros tuvimos cuidado todo el año,
para poder llegar hasta aquí. Muchos cuidados. Y las celebraciones a veces se asocian con excesos. Sin embargo, como dice aquí, ¿qué gesto blanco necesita? Bueno, también cuidar. La sugerencia es cuidar los excesos. ¿Qué patrón? La pregunta número 2. ¿Qué patrón repetitivo? Y ahí está la disposición de las flores, que es verticilado, verticilastro, esa cuestión así en espiral que va ascendiendo. ¿Qué patrón repetitivo reconozco en mis relaciones o hábitos? ¿Y qué estolón? O sea, cómo esta planta que toca el suelo enraiza, puedo plantar para enraizar un cambio pequeño y sostenible. Últimamente me he estado encontrando con algunas personas lidiando con adicciones. Bueno, ahí aparece, la adicción es un patrón repetitivo, como la flor que va creciendo de manera espiralada y ascendente en la vara floral. ¿Por qué no pensar que esa vara floral, una adicción, un pensamiento obsesivo, se va doblando, toca el suelo y enraiza? Y lo puedo sostener a ese enraizamiento con un cambio pequeño y sostenible. Por supuesto que esto necesita acompañamiento y de eso se trata esta charla, poder evidenciar. Es como que nos paramos en esa imagen que los puse aquí hace un ratito y nos ponemos a ver el paisaje completo y desde ahí veo que allá al fondo hay una planta que no está creciendo bien y que la puedo trabajar, que le puedo pegar una podada o acomodarla, ponerle abono, lo que sea que haga falta. El patrón repetitivo es la instancia de poder identificar lo que nos está pasando y descubrir en nuestro paisaje personal, en nuestro paisaje cultural, esas cuestiones que nos identifican y nos dan la pauta de que las podemos trabajar para estar mejor. Finalmente, la tercera pregunta sobre eh, pregunta metacognitiva, reitero esto de pensar sobre lo que pensamos, ¿qué aroma o gesto corporal me ayuda a bajar la tensión en 5 minutos y cómo puedo convertirlo en un ritual diario? Recordemos que cuando inhalo esta planta, vamos a encontrarnos con la situación de que va a trabajar a nivel de corteza prefrontal, en la acetilación del ADN, en la apertura de la cromatina, en la replicación de la información que permite relajarnos. Y eso ocurre en menos de 5 minutos, en 3 minutos ocurren esas cosas. Nuestro sistema es perfecto, maravilloso. Entonces, valernos de esta dinámica genética que todos tenemos y poder ir a ese ritmo. Para eso sí podemos ir rápido y está todo bien. Después hay una serie de ejercicios, 5 ejercicios. El primero es observar los colores y ahí se plantea que se haga durante 3 días. El segundo es plantar un estolón simbólico. Puede ser esta situación, por ejemplo, que hablábamos de las adicciones, de los pensamientos obsesivos, o algo mucho más sencillo como saber delegar una tarea, decir que no, o caminar 20 minutos. ¿Sí? Eso sería el plantar el estolón. Un ritual de limpieza, esto trabaja mucho los mimos a uno mismo, a una misma. ¿Sí? Los rituales de limpieza que pueden estar ligados a periodos muy cortos, como 3 minutos de respiración, imaginar la luz y esas cuestiones, o por ejemplo un masaje de manos, un masaje de pies, de nosotros para nosotros. Y por qué no, con esencias que tengan alguno de estos principios activos que estuvimos conversando. El ejercicio 4, dibujar la planta. ¿Vieron que les hablé del dibujo científico? Pues dibujar ya sabemos muchos que es muy terapéutico. Entonces, cuando dibujo, preguntarme qué me recuerda, qué me falta, qué me sobra, qué quiero, qué necesito. Hay preguntas guías aquí. La pregunta guía es qué parte de la planta, cuando la dibujemos, se parece más a mi estado actual y por qué. Hace poco trabajaba en consultorio con una persona y nos preguntábamos en qué etapa del ciclo de vida se encuentra, por ejemplo, una pareja cualquiera, y poder identificar
que justamente es un ciclo y que eso puede ir cambiando, también da cierta liviandad. Cuando creemos que las relaciones vinculares son fijas, ahí aparece la tensión generalmente. Y bueno, el ejercicio 5, crear un micro ritual. Apoyo muchísimo los micro rituales porque nosotros somos seres humanos de rituales. Tenemos muchísimas generaciones donde lo ritual fue cotidiano y hoy en día parece algo medio poco habitual. Hay que volver a los micro rituales así de cortitos, 5 o 10 minutos, y el que por ahí se interesa y quiere más, mucho mejor. En el ritual, por ejemplo, inhalar, llevar a cabo movimientos, ¿por qué no danzas? ¿Sí? Y practicarlo 3 veces por semana, llevar un diario breve y la pregunta es qué patrón antiguo estoy dispuesto a soltar y qué gesto concreto lo va a reemplazar. En esta danza muchas veces nosotros podemos llegar a liberarnos de estructuras que hasta el mismo cuerpo guarda. En el movimiento nos vamos a soltar. Por eso es a qué estoy dispuesto a soltar. Que no sea un movimiento per se, sino que lo llevemos al máximo punto de conciencia. La idea aquí y a través de esta charla es volvernos cada vez más conscientes de que el reino vegetal, de que los paisajes y el reino animal tienen mucha información que permanentemente nos refleja. Y bueno, aquellos que puedan completar las tareas, que estén interesados, me van a escribir y les voy a compartir el formulario para llevar a cabo esto adelante y el que esté interesado acompañar los procesos. Sepan que voy a, voy a estar acompañando estos procesos durante todo el 2026. Vamos a ir viendo planta por planta y principalmente en fechas portales como hoy, donde los sentidos están ávidos, estamos dispuestos, aunque no los queramos, parece que algo se abre en nosotros. Y esto, hoy, este momento que se han dado, que se los agradezco profundamente, es un micro ritual también para despedir el año, aprendiendo algo nuevo que sin duda va a incidir en nuestra conducta. Estoy segura que mañana cuando salgan a caminar, o todavía los que están en países que todavía es de día, como Álvaro que está ahí en Colombia, vamos a empezar a mirar qué tiene la planta que me refleja, qué me toca, qué cosa está haciendo esa planta en ese lugar que a mí me atrajo la atención. Y no es al azar, no hay error, no hay coincidencia, esto es puro encuentro vincular entre las distintas especies que constituyen los paisajes que habitamos. Entonces, la intención es empezar a tener más conciencia, a leer en los espacios de aprendizaje no son sin lectura, así que por favor vamos con la lectura, por eso dejo todos los links para que puedan entrar a la bibliografía de apoyo y además que quedo disponible 100% para todo esto. Dejo abierto un espacio de 15 minutos para preguntas, si es que se han recogido preguntas en el chat o las quieren realizar de manera verbal. El que quiera hablar puede activar micrófono y adelante. Bueno, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, Álvaro, un gusto enorme. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, primera vez, siempre hay una primera vez. Qué interesante, qué bonito. No había observado ni sentido una planta desde todos esos matices que pones. Entonces me encanta el ejercicio y obviamente vamos a seguir conectados para poder hacer muchos procesos que también parece importante, unos que cierran, otros que abren, pero lo más importante es cerrar. Me parece que lo más importante es cerrar para poder volver a empezar. Es como limpiarnos para poder recibir, ¿no? Entonces, te agradezco mucho y bueno, un saludo desde Colombia. Gracias a ti, Álvaro, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna persona quiere exponer algo que no se haya dicho también? ¿Alguna sensación con salvia morada?
Bien, aquí analiza, perdón, Carlos, Sí, sí. analiza, está preguntando cómo tomarla. Si estás con la planta disponible, la recomendación es que se sequen las hojas, ¿sí? Y el consumo es lo que entra en un puño, ¿sí? En un puño cerrado. Esa es la dosis para una taza de té personal, ¿sí? El puño cerrado va a ser muy poquito. Y eso es lo que podemos hacer a través de una infusión. También podemos hacer una decocción, pero la decocción, la diferencia es que dejo hervir al menos unos 10 minutos la planta y algunos principios, por ejemplo los aromáticos, se van a volatilizar. ¿M? Y ahí vamos a poder hacer vaos, por ejemplo. Y la infusión es simplemente agregar el agua caliente en la planta. Y luego de 5 minutos van a ver que suelta un montón de color. eh, y nos bebemos la taza, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la hoja seca, sí, en el puño cerrado. La recomendación, Fabián Emiño, sobre cómo comenzar a tomarla tiene que ver con no exagerar. Una taza por día para empezar. A lo sumo recomiendo una taza y media, no más. Y también siempre, como decimos en fitomedicina, hay que tener en cuenta lo que pueden estar consumiendo como medicamentos. Tengan en cuenta que baja la presión, que relaja muchísimo. Entonces, si estamos por llevar a cabo actividades que requieran mucha presencia y, bueno, cuidar el consumo de salvia morada. Bien, aquí Viviana Salazar, muy valioso tu comentario, pone 2 hojas secas para tomar el mate. La pones en el termo, la pones en el mate, eso es muy importante, ¿sí? Y bueno, agradecer, están agradeciendo. En la yerba, gracias Viviana, buenísimo. Trabaja con los sueños, ¿de qué forma y cómo, si debería estar atento? Pregunta Baltasar, gracias por la pregunta. Baltasar sí trabaja con los sueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con todo el sistema de la corteza prefrontal, que es la que activa, y el sistema límbico. Y son las plantas, perdón, son los espacios de nuestro cerebro que van regulando la percepción desde el inconsciente y el subconsciente. Entonces, es muy probable que se puedan tener sueños lúcidos, ¿sí? Al estar tan relajados. Bueno, es una buena planta ahí para empezar a trabajar los sueños lúcidos. Carlos Domínguez está levantando la mano, te damos la palabra. Buenas noches, Anaí, mucho gusto y muchas gracias por la charla que nos ha dado hoy esta bella noche. Y mi consulta era la siguiente. Si, por ejemplo, en este proceso de empezar, ¿verdad?, a consumir la planta, muchas veces por el estilo de vida que tenemos, la dieta que tenemos, si nos llegase a caer un poco mal el estómago. Se podría utilizar otra planta quizá para acostumbrar a una persona que, por ejemplo, no esté acostumbrada a tomar infusiones, a adquirir este nuevo hábito. ¿Se podría comenzar con otra o hay algún consejo que usted pudiera dar en ese caso de que con este nuevo proceso quizás el cuerpo lo resienta porque no está acostumbrado a algo tan sano, quizá por decirlo de alguna forma? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, un gusto escucharte. Efectivamente, el consumo excesivo puede llegar a hacer que el sistema epitelial del intestino sufra una limpieza profunda y en consecuencia hay un rechazo a la alimentación. Entonces, muy valioso lo que acaba de preguntar. Por eso insisto tanto en que no se excedan en el consumo. Podemos llegar a experimentar inapetencia completa, ¿sí? Eso por un lado. Por ahí, para dietas, puede llegar a ser algo que uno dice, uy, me interesa, quiero dejar de comer tanto, pero esta no es la manera. La manera, como vimos durante la charla, es estar relajados y poder tomar decisiones desde un lugar mucho más consciente. La planta que puede llegar a regular, ¿sí? 2 plantas se me vienen ahora a la memoria. Por un lado, la palta anisada,
que, como dicen aquí en Misiones, Argentina, asienta el estómago, ¿sí? Las hojas de palta anisada van a suavizar muchísimo el efecto a nivel intestinal a la hora de absorber las propiedades, los principios activos. Eso por un lado. La otra planta que protege directamente el sistema epitelial mucoso, lo trae el llantén. El llantén tiene un mucílago que protege desde de la orofaringe hasta el tejido epitelial del ano, ¿sí? Todo el camino. Entonces va a ser una cuestión mucho más suave en el consumo de salvia morada. Sin embargo, salvia morada no es corrosiva y se la utiliza de manera semejante que la malva, que sirve para hacer lavados de asiento, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay hemorroides. ¿Mm? Está preguntando, espero haber respondido bien, Carlos. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Nadia nos está preguntando para las infancias. Para las infancias, las dosis siempre son un tercio de lo que acabo de nombrar. O sea, lo que va en el puño se divide en tres, es un tercio, de la mano del niño. ¿Mm? Siempre es un tercio para los niños. Tener en cuenta que la planta verde también se puede consumir, eh, pero la dosis es un poco mayor. ¿Por qué? Porque la planta tiene mucha agua. Cuando está seca, las propiedades se concentran. Aquí Abril y César preguntan si hay alguna fase lunar que pueda ayudar a que realice la cosecha de las hojas para poder utilizar más sus propiedades y también si se puede hacer una tintura madre. Gracias. Bien, la tintura madre es excelente, se puede hacer extracciones con etanol, ¿sí? Con alcohol o con cualquier otra principio que contenga alcohol, ¿sí? Un vino, también se trabaja con eso. Y el principio activo que más se extrae es el carbonel. Y el carbonel es el que más actúa en la relajación. Hay investigaciones en estudiantes de universidades donde se los expuso a distintas situaciones de estrés y a partir de ahí fue que las personas a través de la aromoterapia o las gotas en tintura, las dos cosas por separado se les fue dando y un grupo control que no se le dio nada, tuvieron resultados altamente significativos en la bajada del estrés frente a exposiciones orales y consultas con docentes, que son las cosas que se habían ya testeado, que son las que más nervioso le ponen a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, la fase lunar que más se puede aprovechar es la luna creciente, para todo lo que es crecimiento aéreo. En salvia morada se utiliza la flor, el tallo y la hoja, no las raíces. Desde Ecosanación es muy raro que recomendemos el uso de las raíces, porque no se contempla la muerte de la planta bajo ningún punto de vista. El mate va a la yerba o al termo. A la yerba, decía recién Vivi Salazar, analiza Botner. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Por favor, siéntanse libres. Esto es un espacio de aprendizaje, no es evaluativo, sino que es para compartir y poder aprender entre todos un poco más. Bueno, Hola, Anaí, te pregunto algo, ¿me escuchás? perfecto. Te pregunto algo con respecto a las conexiones neuronales. Alguna vez, hace muchos años, escuché que la plasticidad neuronal se daba en los dos primeros años de vida del niño, fundamentalmente, y que después las neuronas se morían a medida que la persona crecía y no se recuperaban. En los últimos años escuché cosas re diferentes, diciendo que siempre hay conexiones neuronales, siempre que haya estímulos en la mente. Y bueno, eso te quería preguntar, ¿qué de cierto hay en una cosa y en la otra? Bien, estímulos tenemos toda la vida. Buenos, malos, eso es social, cultural, histórico, pero estímulos hay durante toda la vida. Entonces, la posibilidad de neurogénesis y de neuroplasticidad están disponibles desde el día que nacemos
hasta el día que cerramos los ojos por última vez. Eso está comprobado en este momento, en esta actualidad. Lo que sí ocurre en lo que mencionabas al principio, los 2 primeros años de vida, y en realidad un poco más, hasta los 7, hasta los 12, es la maduración del sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando un niño se cae, cuando un niño pequeñito se cae, no sufre el mismo dolor que un adulto, porque el sistema nervioso central, ¿sí? Y la propiocepción, la nocicepción, estos sentidos que nos indican, te golpeaste y te duele, cuídate, eso no está activo en los niños porque no hay maduración neuronal. Lo que ocurre, y nosotros los mamíferos, los seres humanos que cuidamos tanto tiempo a la progenie, es por el resultado de que no tenemos un sistema nervioso central maduro para poder valernos solos. Por eso hay maduración, que no es lo mismo que la neuroplasticidad y la neurogénesis, ¿m? Que es esa posibilidad de hacer nuevas conexiones neuronales o el desarrollo dendrítico específico. ¿Sí? ¿Me expliqué bien, Vivi? Sí, sí, o sea, siempre puede haber neuronas vivas, o sea, se van regenerando, ¿puede ser algo así? Salvo ocurra algún trauma o enfermedad que lleve, conduzca al deterioro neuronal, o por ejemplo, algún golpe o algo así también, no me sale la palabra, puede ser que eh, detenga el crecimiento y la neuroplasticidad, pero siempre, siempre hay neuroplasticidad y neurogénesis. Por eso a veces, cuando, por ejemplo, se hace algún tipo de extracción a nivel neuronal, a nivel cerebral, las mismas neuronas encuentran las vías para seguir respondiendo a lo que venía haciendo antes, a pesar de haberse extraído los centros que llevaban a cabo esa acción. ¿Sí? El cerebro, el sistema biológico es tan maravilloso, que se busca los caminos como la salvia que decide doblarse y tocar el suelo para enraizar y seguir reproduciéndose. ¿Está bien? Gracias. A ti. Está Gabriela Fiorino con una pregunta, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Una consulta. Ya comentaste la cantidad que es el del puño en cuanto a una toma. Mi pregunta es con respecto a de qué parte estamos hablando, de flor, de hoja, del tallo, eso es una. Y en otra pregunta, yo había escuchado en otra oportunidad, en otro lugar, que hablaban que muchas veces cierto tiempo de exponer la hoja al fuego, por ejemplo, había que poner, por ejemplo, 5 minutos y luego retirar porque si no se volvía tóxico eso, y que mucha gente utilizaba, por ejemplo, en el mate, dejaba todo el día o al otro día la misma agua. eh, ¿Cómo sería en este caso? ¿Es verdadero? ¿Es Bien, falso? bien. Eso. Voy por partes. La primera pregunta, entonces, como dijimos, hoja, tallo y flor. Indistintamente se puede usar bien, ¿sí? Recomiendo combinación de todo, va a andar bien. Y la dosis que dijimos, el puño cerrado para adultos. En cuanto a los principios activos que se vuelven fitotóxicos, es verdad. eh, Muchas plantas cuando se oxidan, o sea, cuando se exponen al ambiente, empieza un proceso de deterioro. Cuando los principios activos se deterioran, pueden volverse tóxicos. La bibliografía con lipia alba o salvia morada, y aclaro muchas veces el nombre científico porque hay muchas plantas a las que se le dice salvia morada y ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero en este caso hay principios activos que sí se vuelven tóxicos y lo ideal es que si yo preparo una taza de té, me la tome completa o la deseche al otro día, ¿sí? ¿Qué riesgos podemos llegar a correr? Que esta oxidación de los principios activos y de los compuestos del órgano en sí irriten las células intestinales, principalmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué van a irritar? Porque ya están oxidados, ¿sí? Es como comernos una manzana negra. Sabemos que nos va a caer pesada, te va a matar, no, no va a pasar nada de eso, pero te va a caer mal, ¿sí? Va a ser incómodo su digestión, porque se oxidó, ¿sí? El oxígeno deterioró las células. Bien, ¿Está bien? gracias.
A usted. Bien, un gusto. Entonces, estamos llegando a las 22:15. No quiero extenderme más. Quiero agradecerles a todos, a todas. Y bueno, lo que muchas veces se hace en estos encuentros virtuales, quiero pedirles que prendan las cámaras y sacarnos una foto, porque para mí ha sido una alegría enorme contar con ustedes y espero que hagan las tareas, que se comuniquen conmigo y que podamos seguir continuando con estos procesos que ayudan a conocernos más, a conocer los espacios que habitamos, a conocer las plantas que nos rodean y cómo ellas nos reflejan en tanto y en cuanto nos dejemos ver a través de la naturaleza que está disponible siempre para nosotros. Bien, voy a sacar una foto y los que se decidan conectar, los vamos a ver en el grupo de WhatsApp o donde ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales de Anaí-Ecosanación en Instagram. Y estoy a disposición, ¿sí? Vamos a estar todo el año que viene repitiendo estas cosas. Quiero agradecer especialmente a Bruna antes de despedirme. Bruna es de Brasil y es la que está gestionando este espacio a través de esta casa latina, este espacio virtual a través de la sala de Zoom, quien nos está colaborando, el Consejo de Asentamientos de América Latina y del mundo también con todas las ecoaldeas, los ecositios, las reservas a nivel planetario que acompañan esto. Ya las vamos a ir nombrando también y teniendo en cuenta para su conocimiento y para el disfrute de todos. Un gusto enorme ha sido esta noche verlos y compartir, hablar de las plantas, que es lo que tanto amo. Gracias y nos estamos viendo.